que vamos a leer sobre una historia verídica, real, en la vida de Jesús. Esto se encuentra en un libro que se llama Lucas, porque lo escribió un tal Lucas. Y en el capítulo 8, porque el libro, como ustedes saben, todos los libros se dividen por capítulos. ¿Sí? Pero antes de comenzar a leer, yo te quiero animar que cierres tus ojos y que te pongas de acuerdo conmigo. Es muy importante el acuerdo. Es muy importante que nos pongamos de acuerdo. Y que te pongas de acuerdo en esto, en escuchar su voz. Y decilo en tu corazón, con tus palabras, o que si querés repetir las palabras mías como quieras, decí junto conmigo: Señor, quiero escuchar tu voz. Necesito escuchar tu voz. Creo en vos y en lo que vos decís. En Cristo. Amén. Amén. Si yo les preguntara a cualquiera de los que están acá, ¿creen en Dios? Todos me dirían que sí. Si yo pudiera salir afuera a la calle y así haría una encuesta sobre ¿crees en Dios? Y quizás la encuesta sea que muchos me digan que sí. ¿No es verdad? Si vos vas al colegio y le empezás a preguntar a tus compañeros, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? Alguno puede ser que te diga que no, pero creo que la gran mayoría te va a decir que sí. Es que en realidad todos pueden decir que creen en Dios. Pero una cosa muy diferente es creerle a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Es lo que marca la diferencia. Creer lo que Él dice, creer en su voz. Vos podés creer que yo estoy acá porque me ves y crees que existo. Pero una gran diferencia es que creas lo que yo te diga. Y con Dios pasa lo mismo. Por eso es tan importante que nos pongamos de acuerdo en oír su voz y decirle: Señor, yo creo en lo que vos decís. En una oportunidad Jesús volvía de una ciudad a una ciudad donde él había estado. Él había sanado a mucha gente, él había hecho bien a muchas personas. Por eso, en el versículo 40 de Lucas 8, dice lo que vamos a leer. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, que era un templo del ritual judío, para que vos lo entiendas. Y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, o sea, mientras Jesús iba a la casa de este hombre Jairo, la muchedumbre, esta multitud que lo recibió con gozo, lo estaba apretando, lo estaba rodeando. ¿Vieron cómo a veces sucede cuando hay alguien que es muy famoso y la gente se agolpa para pedir un autógrafo, qué sé yo, y ahí están los guardias que... Y yo me imagino que los discípulos estarían haciendo un poco de espacio para que Jesús pudiera pasar y pudiera ir a la casa de esta persona, de este hombre Jairo. Versículo 43.
Y una mujer que había tenido un flujo de sangre, es decir, una hemorragia, por 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante cesó la hemorragia. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban. Pedro, es decir, uno de los discípulos que hacía de patobica, que trataba de hacer un poco de orden para que Jesús pudiera pasar, Pedro le dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te están apretando y te oprimen. ¿Cómo puedes decir que alguien, ¿quién me tocó? Todos te están tocando. Pero Jesús dijo: alguien me tocó porque me di cuenta de que había salido poder de mí. A ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras Jesús estaba todavía hablando con esta mujer, vino alguien de la casa de Jairo, este oficial de la sinagoga, diciéndole: tu hija ya murió, así que no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús oyó, le respondió a Jairo: no temas, cree solamente y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa de este hombre de Jairo, no permitió que nadie entrara con él, solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloren, porque no ha muerto sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que la niña había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó, es decir, lo dijo en voz fuerte: niña, levántate. Cuando le volvió a ella su espíritu, se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Acá hay dos historias juntas, por decirlo de alguna manera. Está la historia de esta mujer, que no sabemos el nombre, que tenía una hemorragia, un flujo de sangre, dice la Biblia. Ahora, yo te quiero más o menos informar o comentarte que esta situación en el pueblo judío, en las leyes judías, no eran poquita cosa. Es decir, una mujer que tenía una hemorragia tenía que vivir lejos de las ciudades. No podía estar en contacto con nadie. Cualquiera que la tocara o todo lo que ella tocara quedaba como inmundo. O sea, era algo bastante feo lo que esta mujer estaba pasando. No era simplemente una enfermedad física, sino era también la separación social de la que ella vivía. Dice que era una mujer. No sabemos si era una mujer con esposo, con hijos. Yo supongo que sí, porque dice que gastó todo lo que tenía. Generalmente en aquellos tiempos las mujeres, si no tenían familia, muy raro era que pudieran tener recursos económicos, muy raros. Entonces vos imaginate, tratá un poquito de hacer este juego de imaginación, de ponerte en esta situación, de ver a esta mujer que durante 12 años, dice, había vivido con esta enfermedad. 12 años. No solamente con una enfermedad física que la iba desgastando, sino con una enfermedad que les había comido, por decir de alguna manera, todos los recursos económicos que tenía. Gastó todo lo que tenían médicos y no había logrado ser sana. Sino una mujer que también en 12 años había estado apartada de lo que era la sociedad.
Si era una mujer con familia, esposo e hijos, hacía 12 años que no podía tener un contacto con su esposo o con sus hijos. Si era una mujer joven y no era casada, pero tenía hermanos y hermanas, padre, madre, tampoco. Imagínate vos, si por alguna situación de enfermedad tuvieras que vivir apartada o apartado, lejos de tu familia, y todos te vean como alguien inmundo, impuro, que nadie te puede tocar, ni vos podés tocar a nadie. 12 años viviendo así. 12 años, ¿sabes lo que es 12 años que nadie te toque? Bueno, parece que no le da mucho el apunte a esto. Pero nosotros fuimos creados para ser personas sociables, que vivamos en sociedad. Por eso Dios creó la familia. Está comprobado científicamente y se ha hecho pruebas en bebés recién nacidos, y se hizo esta prueba. En un número de bebés recién nacidos se le daba comida, amor, afecto, se los tocaba, se le hablaba lindo y se le expresaba de todas las maneras posibles amor. Y a un bebé, con el tacto, con el abrazo, con las caricias, le expresas amor. Mientras que otros grupos de bebés solamente lo atendían lo necesario, le daban de comer, los bañaban, todo lo que era necesario, los cambiaban, pero nada más. Y en el lapso de un tiempo vieron que los niños que eran tocados, que eran mimados, que eran acariciados, crecían saludables, mientras que los otros, por más que tenían todo lo necesario, no crecían lo normal y con problemas físicos. Somos gente que necesitamos que nos toquen. Hay caricias que sanan, hay abrazos que restauran. Y si no, fíjate lo que ocurrió recién acá. Hubo lágrimas que se derramaron recién, porque había cosas cargando el corazón que fueron liberándose. Y todo en el contexto de abrazos, de caricias, de amor. Una mujer que por 12 años fue privada de todo eso. 12 años. ¿Cuántos años tenés? 13. O sea, casi tu vida. Vos tenés 12, tu vida. Imagínate tu vida. Igual que el leproso, no podían tener relación con nadie. No podían. Pero esta mujer, allá, apartada, lejos, escuchó que Jesús había vuelto a la ciudad. Y cuando entendió que Jesús era la única respuesta a todo lo que ella necesitaba, que ya había probado de todo, ya había intentado de todo, ella no solamente enfrentó su enfermedad, sino que enfrentó toda esa costumbre y esa ley que había en esa sociedad. Como leíamos recién, había una multitud que oprimía a Jesús. No sé cuántos serían. Para vos, ¿qué es una multitud? Por lo menos más de 100 personas, seguro. No sé, eran 200, 300, 500, qué sé yo. Eran bastantes. Era una multitud. Ahora, ¿vos alguna vez intentaste atravesar una multitud? A los empujones, ¿eh? ¿Sí? ¿Y es fácil? Imagínate para una mujer que ha estado 12 años enferma. ¿Cómo habrá sido para ella atravesar esa multitud? No fue fácil. Ahora, lo que ella atravesó no solamente fue la multitud en lo físico, es decir, el tratar de meterse entre la gente, sino atravesó el temor de que alguien la reconociera. Y si alguien la reconocía que estaba tocando a las personas, ella tenía que haber sido expulsada afuera y haber matado a apedreadas. O sea, no era nada chistoso esto. Digamos que esta mujer dijo así: bueno, estoy jugada. Esta enfermedad no me sana, ya hace 12 años que no sana. Esto me está llevando a la muerte. Toda enfermedad
te lleva a muerte toda. Ella habrá dicho, bueno, o muero ahora, o me sano o muero en el intento. Pero entendamos esta situación. Y dice que la multitud apretaba a Jesús. Él había estado hablando con Jairo. Jairo vino a pedirle, vení que mi hija se está muriendo, mi única hija. Casualmente, entre comillas, más o menos de 12 años. Entonces Jesús iba caminando en una dirección y ella iría empujando y habría teniéndose paso para tratar. Ahora dice, qué interesante, fíjate qué es lo que vamos a leer ahora. En el versículo 44, fíjate qué dice, qué interesante. Dice que se acercó a Jesús por detrás. O sea, es evidente que Jesús iba caminando en una dirección y ella iba como por detrás tratando de alcanzarlo. ¿Me va siguiendo la idea? Jesús iba por detrás, y ella lo alcanzó empujando. Llegó hasta Jesús por detrás. Ahora lo interesante, lo que a mí me llamó la atención, es donde tocó a Jesús. En realidad no lo tocó a él. ¿Qué tocó? El manto. El borde. ¿Qué parte del manto? Y saben que los judíos, el manto era algo que era como una túnica extensa, ¿no? Y le llegaba a los tobillos prácticamente. Y después llevaba un manto también que llevaba y colgaba. Y dice que tocó el borde del manto. O sea, ¿por dónde andaba la mujer? Por el piso. Arrastrándose. O sea, ella tuvo que atravesar esa multitud y no sé si desde el momento o en algún momento, entre medio de esa cantidad de gente, ella cayó al piso o se puso a ese lugar y entre las piernas de la multitud de gente, ella empezó a hacerse lugar para tocar aunque sea el manto de Jesús. Ahora te quiero decir de que nadie le había dicho, mirá, si vos vas y tocas el manto de Jesús, vas a ser sana. No, nadie le dijo nada. Ella fue porque entendió que en Jesús estaba su sanidad. Y no permitió ni que una enfermedad de 12 años, ni el prejuicio, ni las leyes de ese tiempo, que aún le eran contrarias a su propia vida, porque la podían descubrir y la podían matar por eso. No permitió ni aún que la enfermedad que la había debilitado por 12 años impidiera, aunque sea tocar el manto de Jesús. Fíjense que ni siquiera le dijo algo a Jesús. Jairo le había dicho, dice que le rogaba, vení a mi casa, está mi hija muriéndose, vení. Pero esta mujer ni siquiera le dijo nada. Pero en un momento Jesús pregunta, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Imagínate, ¿no? Jesús todo apretado con la gente, Pedro y los demás discípulos tratando de hacerle paso para que Jesús fuera a la casa de Jairo. ¿Y qué me tocó? Y Pedro dice, pero ¿qué te tocó? Estamos todos apretados. ¿Quién no? ¿Quién no te tocó? No. Yo sé, dice Jesús, que alguien me tocó porque salió poder de mí. No fue un toque físico solamente. Salió poder de mí. ¿Sabes una cosa que veo acá? Que el poder de Dios fluye a través de Cristo en favor de los que están dispuestos a pagar el precio que sea porque creen. Esta mujer creyó. Ni siquiera tuvo que hacer una oración. Ni siquiera tuvo que pedirle. Ella creyó, si tan solo llego a tocar el manto. Yo calculo que quizás en el comienzo ella habrá pensado, bueno, voy a ir, me voy a presentar delante de Jesús, le voy a pedir, le voy a decir que me pasa esto, me pasa aquello, le voy a pedir que me sane. Quizás, no lo sé, no lo dice la Biblia. Supongo que habrá pensado ir,
Pero cuando veía que era tan difícil y que Jesús se iba yendo, ella no renunció, ella no bajó los brazos, ella no se rindió, sino que siguió. Digo, bueno, si no puedo hablarle, si no puedo explicar lo que me pasa, si no, él no puede ni siquiera tocarme con su mano y sanarme, como lo ha hecho con un leproso que yo escuché, que sanó a un leproso tocándole, si aunque sea, no puede, aunque sea, quiero tocar el manto del Señor. Y fue así. Y dice que ella fue sanada. Ahora, cuando Jesús pregunta, y se arma, toda esa multitud se detiene, y todos empiezan a preguntar, che, ¿quién toca a Jesús? Vamos, ¿quién toca a Jesús? Dice que ella se vio descubierta. Y ahí cuenta toda la historia. Y lo tremendo de todo esto que Jesús le dice, tu fe te sanó. Tu fe te salvó, te sanó. La palabra sanidad y salvación es la misma. Tu fe te sanó. Vete en paz. Imagínate lo que habrá sucedido con ella. Volver a casa. Volver a casa. Volver a abrazar a mis seres queridos. A los chicos que hace 12 años que no los toco, poder tocarlos. A mi esposo, hace 12 años que no le beso, poder besarle. O a mi papá, o a mi mamá. Volver a casa. Mientras estaba sucediendo esto, alguien se le acerca a Jairo y le dice, jefe, no molestes más al maestro porque la nena fue. Como dirían los chicos ahora, palmó. Murió. Imagínate lo que habrá sido para ese padre, ¿no? Iba con Jesús de camino. Vino una que lo tocó y se detuvo ahí. Y justo, si hubiéramos llegado un ratito antes, si no hubiera habido tanta multitud que le hubiera detenido tanto al maestro, si Jesús pudiera haber caminado más rápido, pero no, por poquito no llegamos y la nena murió. Mira lo que dice el versículo 50. Cuando Jesús lo oyó, le respondió, ¿cómo dice en tu Biblia? Versículo 50. No temas, cree solamente. Cree y tu hija será sanada. Tu hija será sanada. No temas, cree. No temas, cree. ¿Y sabes una cosa? Esa es la gran batalla de tu corazón y del mío. Ser libres del temor que te impide creer. Muchas veces vienen noticias y esas noticias no son buenas. Esas noticias parece que te tiran por abajo todo lo que vos estabas esperando que sucediera. Jairo esperaba ver sanita a la nena y la noticia era, no lo moleste más a Jesús porque murió. Y ante esa noticia sale Jesús. Jesús nunca te va a dejar en banda. Si vos fuiste a Jesús, si vos venís a Jesús, si vos vas a Jesús, Él nunca te va a dejar pagando. Otros te pueden traicionar, pero Él no te traiciona, jamás. Si vos una vez fuiste a Él, Él no te va a dejar en banda. Y por más que la noticia que escuches sea la peor de las noticias, del Señor vas a escuchar esto: no temas, no temas, cree. No temas.
Y bueno, la historia termina diciendo de que fueron a la casa y se encontraron, imagínate, ¿qué pasa si en tu barrio una nena de 12 años muere? Que está agonizando en la camita de su casa y muere. Y se juntan todos los vecinos, se juntan todos los familiares y todos estaban llorando y lamentando, obvio. Imagínate la situación. Y Jesús entra, entra. Y solamente permitió que entraran 3 de sus discípulos, nada más. Y el papá y la mamá. Y lo interesante es que Jesús le dice a la gente, no lloren, la nena está durmiendo. Y se burlaban. ¿Quién es este? Sabemos que murió. Y se burlaban. Y lo único que tuvo que hacer Jesús es decirle a la nena, levántate. Levántate. Y dice que en el instante la niña resucitó. Y Jesús dijo algo muy doméstico: denle de comer. Imagínate la alegría de esa familia. Imagínate la cara de Jairo y de la mamá. Imagínate la reacción de aquellos que se habían burlado de Jesús. Imagínate la situación. El Señor te está diciendo hoy en día, no temas y crees solamente. No temas. No hay enfermedad. No hay multitud. No hay leyes. No hay muerte que te pueda separar de Dios. Si vos te acercás a Él. Si vos te acercás a Él. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: que nosotros queremos acercarnos a Él como se acercó Jairo, como se acercó la mujer, porque sabemos que solo Él puede darnos vida, darnos sanidad. Cierra tus ojos.